Estefanía González, ¿cómo me le va? Juan Mosquera, muy bien, ¿y a ti? Bien. Y Estefanía, hay una palabra que es como una forma de nombrar lo que para mí es casi un templo y creo que para vos también. Y la palabra es biblioteca. ¿Qué es para vos una biblioteca? Para mí una biblioteca es un universo de posibilidades. Una biblioteca pueden ser libros, pero también puede ser una conversación con un vecino o con uno mismo. Una biblioteca es un espacio de silencio, pero también es un espacio de juego, es un espacio donde se escuchan niños a veces gritando, es un espacio para coser, para ver una película, es un espacio donde uno tiene la posibilidad de ser y además de descubrirse en otros seres y en otros personajes que habitan las historias que están en la biblioteca. A mí me pasaba que de pequeño en el colegio en el que estudié, una forma de castigo era, se va para la biblioteca. Y yo, lo admito, buscaba a veces que me castigaran porque a mí me iba muy bien en la biblioteca, pues era como ausentarme del ruido de las clases. Pero eso hizo, por ejemplo, que muchos compañeros míos asociaran de pequeñitos como que la biblioteca era un lugar, es que si es un castigo es para pasar maluco. ¿Cómo se puede ayudar a cambiar a los que crecieron con ese trauma, que les decían que leerse un libro era obligatorio porque era para el examen, que la biblioteca es el lugar del castigo? Yo creo que hay gente que no le enseñaron a querer los libros y por eso pasa lo que pasa. Bueno, yo era de las que se autocastigaba para ir a la biblioteca también. Me encantaba cada que me mandaban a la biblioteca. Pues es que tiene como... Los libros se asocian como a un montón de ideas que yo creo que de entrada no vienen con una mala intención, pero terminan entorpeciendo. Entonces, como una idea excesivamente sacralizada, como una idea de objeto que se puede romper o se puede dañar y hay que cuidarlo, como una idea de silencio por el silencio y no por el valor del silencio de la escucha. Casi que se parece al hospital con la enfermera haciéndole uno así. Sí, incluso hace 2 años estuve en una biblioteca muy en el sur del país y todavía tenía esos letreritos de silencio y por favor silencio y un montón de distancias. Pues digamos que nosotros hemos tratado de entender mucho qué hace que la biblioteca reciba a la gente, que la gente se sienta bien y que no sienta que la biblioteca le pone barreras o que casi que le saca un letrero como de como no has leído tanto no puedes entrar aquí. Y ahí hay 2 palabras que nos gustan mucho, casa y vecino. Y esa idea como de sentirse en la casa y tratamos de que las bibliotecas sean como una casa, que es el lugar que una persona entra y es capaz de quitarse los zapatos, de coger un libro, de preguntarle a la persona que está ahí, vení, ¿sabes dónde puedo coger un bus para ir a tal parte? Como de sentir la comodidad y la confianza que siente en su casa y de sentir que esa biblioteca es un buen vecino en su territorio. Uno a una biblioteca puede ir obviamente a hacer tareas, a investigar, pero yo creo que de un tiempo para acá hemos redescubierto que las bibliotecas son lugares donde pueden suceder muchas otras cosas, incluso muy emocionantes, que tienen que ver como con la vida y con el pulso. Pero no es que se lo hayan inventado de ahora, quiero ir aquí hacia atrás, y es que la historia de las bibliotecas es la historia de un lugar que siempre era el punto de encuentro, de discusión, de crecimiento de la sociedad. Nosotros lo vivimos todos los días, la gente llega a la biblioteca a veces simplemente a encontrarse, ¿cierto? O a hacer una consulta, pues. sí, a parchar, a sentarse, a veces tenemos personas que llegan de verdad a dormir y a dormir ahí porque ahí se sienten seguros y porque encuentran un espacio que sienten como propio. Las bibliotecas, yo creo que hoy más que nunca... Si alguien va a dormir, ¿usted no lo despierta? No, ahí sí.
que hoy más que nunca son un espacio de encuentro, Ujú. nos gusta además que la gente diga nos vemos en la biblioteca, nos encontramos ahí, que alguien llegue como cuando llega donde un vecino, ve, ¿has visto a Juan? Es que quedé de verme con él y no lo he encontrado. Ah, sí, espérate que Él está que está llega. por allí, o espérate que está que llega. Pero además hoy entendemos que las bibliotecas, además de ser todo eso, de ser corazón de un barrio, de ser casa, de ser buen vecino, también son, por ejemplo, espacios para la creatividad, que es como algo tan importante para la sociedad, permitirse la posibilidad de crear, de experimentar, de construir con otros. Como que se convierte en un laboratorio. Yo quiero que hablemos ahorita. Una de las autoras más leídas en español hoy en el mundo se llama Irene Vallejo. Vos conversaste con ella y su libro habla de los libros, que es una forma de hablar de las bibliotecas. Ven y sigamos caminando por aquí y enseguida nos sentamos a parchar. Hay un libro que a mí me parece muy importante de leer. Es un libro demasiado profundo, demasiado cruel. Se llama Elegía de Esquite. Es del autor colombiano Gonzalo Arango y nos retrata más o menos la vida más difícil de una persona. Es decir, nos retrata realmente como un hombre del común tiene que pasar por diferentes cosas y básicamente como que no puede lograrlas porque las oportunidades no se les dan. Uno de los principales libros de mis favoritos es La mala hora de Gabriel García Márquez. ¿Por qué pienso que me gusta tanto este libro? Este libro para mí es un reflejo de, por ejemplo, la sociedad y ver cómo hacen las descripciones de los personajes, ver cómo se reflejan las personas. Usted cuando le escriben una persona en los libros de Gabriel García Márquez, usted de una se lo imagina. De la verdad que le digo, de los libros que me gusta más leer es la Biblia. Principalmente 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Es uno que me pareció muy bonito con esa literatura tan fantástica y tan maravillosa que es enmarcada en el realismo mágico. El libro Escucharás mi corazón de Alexio Puleo me marcó porque primeramente me lo dio una persona muy importante para mí y segundo su contenido, vean, es explosivo, es un contenido que marca, que llama, o sea, será muy romántico de mi parte, pero es el verdadero amor y cómo una persona puede entregar hasta su corazón, literalmente, por una persona. Amenaza lluvia, ole. Parece que sí. Pero antes de que llueva, sigamos conversando. Yo te mencionaba hace un momento a Irene Vallejo, la autora de El infinito en un junco, que es esa historia de libros, que es la historia de las bibliotecas, de cierta manera también. ¿Qué aprendiste conversando con un personaje de estos? Pues no aprendí muchas cosas con Irene, pero creo que lo que más me conmovió de hablar con ella es que cuando uno lee El infinito, uno siente que está leyendo una persona que está enamorada de los libros, de la literatura, enamorada perdidamente de Homero, y cuando uno habla con ella, uno siente ese amor de ella en cada palabra. Hubo un tiempo, que no fue hace mucho, pero que a la gente se le está olvidando demasiado rápido, que teníamos un confinamiento, pandemia, le decían, en pandemia todavía estamos, pero ese momento de estar confinados hizo que las bibliotecas también cerraran como cerró el resto de la vida. Me enteré de algo que hicieron ustedes que me pareció muy bello para que las bibliotecas no cerraran aunque las puertas no estuvieran abiertas. Contanos un poquito de eso. Particularmente el encierro a nosotros nos abrió muchas puertas porque nos obligó a pensar de otra manera. Nosotros en las bibliotecas estábamos acostumbrados a estar detrás de un puesto de trabajo, de un mostrador al que llega un usuario que te pide un libro o una ayuda para saber dónde se coge el bus. Pero ellos llegaban. Cuando cerramos las puertas de las bibliotecas, pensamos, tenemos que llegar a los usuarios. ¿Qué vamos a hacer para llegar? Y yo creo que fue un reto creativo muy interesante para nosotros porque había que llegar a cada casa, a cada usuario. Sin poder salir a la calle. Sin poder salir, además sin poder ir a tocar la puerta. Entonces inventamos un montón de estrategias, era como una máquina de ideas todo el tiempo que
a medida que fue como, digamos, asentándose un poquito la pandemia y entendimos que eso iba para largo, como depurando, ¿cierto? Y entendimos que al final lo que nosotros y los otros necesitaban era un poco de compañía y como un poco de esperanza también, como esa idea de en algún momento esto va a pasar, mientras tanto, ¿qué? Y bueno, de ahí nació, por ejemplo, el servicio de préstamo a domicilio, surgió en ese momento, pero también la idea de crear horas del cuento por WhatsApp, los clubes de lectura virtuales. Había algo que era que la gente la llamaban y le... Las historias por teléfono. Esas historias por teléfono, por ejemplo, ¿cómo funcionaban? Esas historias por teléfono son lecturas que se hacen a través del teléfono. A veces los usuarios las solicitan, a veces son dedicatorias, ¿cierto? Entonces a veces yo puedo llamar a la biblioteca y decir, yo quiero que llames a Juan, a este número, y le leas esto de parte mía. Con ese aprendizaje del encierro, de haber ido, ¿qué de eso quedó cuando ya pudimos salir a la calle? ¿O volvió a ser la biblioteca que había sido antes? ¿O efectivamente sí cambió algo? Sí cambió. También entendimos cuando pudimos volver a abrir la importancia de estar y la importancia de ese espacio y el valor que sigue teniendo el espacio físico de las bibliotecas, porque también en la pandemia y con todas, digamos, con el tráfico tan alto que puede haber en YouTube o en una conversación en Facebook, también nos hacíamos la pregunta, ¿será que nos vamos ya para la biblioteca digital del todo? Pero cuando volvimos a abrir esos espacios, volvimos a abrir esa casa y entendimos que hoy sí que tiene sentido tener ese lugar, que el mundo está como tan lleno de no lugares, la biblioteca es un lugar. Entonces quedaron algunas cosas, aún tenemos, por ejemplo, clubes de lectura virtuales que juntan personas que no están en un mismo territorio. Tenemos una biblioteca digital que es muy robusta, que tiene contenidos de podcast, de libros, de historias, de noticias periodísticas. Siguen vigentes los ebooks, siguen los audiolibros, siguen conversaciones que pasan a través de un canal de plataformas, pero también sigue muy presente el encuentro con el otro y el contacto con el libro. Yo quiero decir algo a partir de lo que vos decís y lo quiero decir a título personal. Sé que en esta ciudad en la que vivo, que se llama Medellín, están cerrando las bibliotecas los domingos. Me parece una de las peores noticias que puede tener una ciudad, les digo. Porque los domingos es precisamente el momento donde el papá puede ir con el hijo porque el papá no está trabajando. O es el momento de preparar las tareas de toda la semana. O es el momento de, alrededor de la biblioteca, está el parque, puedo llevar el perro. Pasan muchas cosas en la biblioteca y más en las de Medellín, donde hasta música se puede hacer. Cierro el paréntesis para decir que eso me parece muy mal. Una biblioteca tiene que estar abierta un domingo y mientras más días, mejor. Vuelvo aquí. Y vuelvo a vos para decirte que la biblioteca que yo conocí, por ejemplo, en Aranjuez, la de Confama de Aranjuez hace unos años, a mí me gustó mucho porque parecía como una suerte de embajada de los despatriados. Vi entrar a muchos venezolanos hace 2, 3 años, 4 atrás, y entraban porque muchos no tenían dónde estar, dónde pasar un día, pero muchos venían también a preguntar cómo hacer alguna vuelta, alguna gestión, y los bibliotecarios se convertían como en esos embajadores y le decían a la gente, mire, tiene que ir allá, coge tal bus. Incluso lo viví, vi a algún bibliotecario sacarse del bolsillo y darle el pasaje a alguien para que pudiera hacer una vuelta. Yo no sé si esa es la misión de la biblioteca, pero eso le queda tan bien. Pues mira, a mí me gusta pensar las bibliotecas y en general los proyectos con los que he trabajado como un organismo vivo. Y cuando vos estás vivo, vos tenés que transformarte todo el tiempo, no te puedes quedar estático porque el mundo va. Y en esa medida la biblioteca se tiene que transformar en función de las necesidades o de las búsquedas de los usuarios. Y hoy nuestros usuarios son migrantes, nuestros usuarios son jóvenes que están buscando empleo, nuestros usuarios son
no sé, madres cabeza de hogar, nuestros usuarios son niños, nuestros usuarios son muy diferentes. Y la biblioteca tiene que saber escuchar a todos ellos. La biblioteca tiene que entender que la biblioteca del silencio sacramental hoy no cabe en la sociedad en la que vivimos. Hoy la biblioteca necesita tener fanzines, cómics, romper esa idea de no podemos tener, no sé, libros que son tan efímeros como el fanzine, ¿cierto? Cómo atendemos a un usuario que llega a preguntarte cómo entra a una página de internet, ¿cierto? Digamos un tema de alfabetización digital que no está muy formalizado, pero que pasa todo el tiempo dentro de una biblioteca. Entonces, si nosotros estamos vivos, tenemos que cambiar todo el tiempo. Lo que no quiero que cambie nunca entre alguien que le gustan los libros y alguien que también es la posibilidad de recomendar lecturas. En un momentito vamos a volver y quiero que penses en 3 libros que vos le recomendarías a alguien para que empiece a amar los libros. Esto es Antioquia se toma la palabra. Es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Volvemos en un ratito. Siguiendo con autores literarios colombianos, hay otro que me parece muy importante resaltar y es Gabriel García Márquez, y el célebre de él es 100 años de soledad. Para mí ese libro es demasiado importante porque de cierta forma en fantasía y literatura nos muestra una realidad que también es colombiana. Yo le recomendaría uno que es mucho de crecimiento personal, de Clinton Hill, Piense y hágase rico, ya que por ejemplo en este cuentan historias de personas que por ejemplo han conseguido el éxito y cómo han buscado esa superación personal, como cuentan por ejemplo historias de Charles Darwin, muchos personajes históricos que a lo largo de la historia han tenido fama. Ya hay varios libros académicos, entre ellos uno de un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos. El libro se llama Descolonizar el saber, reinventar el poder, un libro sobre sociología crítica y pedagogía que es genial, fabuloso, recomendado para todas las personas que se encuentren en ese mundo de la licenciatura, de la academia pedagógica. Sin duda les recomendaría un libro que es muy gracioso, es un poquito más infantil, pero o sea, es una novela muy buena y se llama Padres Ajenos. Es una novela súper pequeña, súper buena, uno se la lee en 2 horitas más o menos, pero es súper enriquecedora y o sea, lo deja uno reflexionando verdaderamente de lo que está haciendo con su vida y con su familia. Hace un ratito te preguntaba, Estefanía, por 3 libros con los que alguien puede amar la lectura. ¿Con cuáles recomendarías vos o cuáles te ayudaron a vos a amar la lectura? Sí, yo creo que más bien cuáles a mí, porque cada lector encuentra su libro y se identifica. Pero yo leí muy chiquita Pulgarcito en una versión de cómic de Planeta. Fue uno de los primeros libros que leí sola, que además de los primeros que aprendí a leer mentalmente, porque uno chiquito lee en voz alta. Todo el tiempo. Y Pulgarcito me conectó mucho con la literatura y con otros libros, porque yo siempre he sido como chiquita y era la chiquita del salón. ¿Te identificaste con Pulgarcito? Y encontré este personaje y dije, uno chiquito puede ser valiente. El héroe a tu tamaño. Salvar toda la familia. Entonces, Pulgarcito me conectó muchísimo. Luego, tal vez cuando tenía por ahí 10 años, 11, leí La historia interminable de Michael Ende. Y con ese libro yo entendí una cosa que cambió mi relación con los libros completamente, y es que cada libro es infinito y lo puedes leer cuantas veces quieras y depende del momento en el que estés de la vida, el libro es uno. Te va a contar cosas distintas, claro. La misma historia se va a leer distinto dependiendo de... Exactamente, y hace 2 años lo leí con mis hijos y fue una lectura completamente distinta a la de hace muchos años. Y pues diría que recientemente El infinito en un junco, porque es un libro que está lleno de amor y que lo que hace es enamorarlo a uno profundamente, invitarlo a leer. Yo creo que Irene es una gran promotora de lectura, tiene al mundo entero leyendo
Entonces yo diría que ese sí se lo recomendaría, ese sí sería como una recomendación en general. Los Ajá. otros es más una idea de De la historia cuál es ese personal, de libro cómo... con el que uno se conecta y le permite encontrarse a uno mismo dentro de la literatura. Mencionaste la palabra amor y no quisiera que termináramos este programa sin hablar del amor, sin hablar de Lorenzo y Vicente y una experiencia que vos tuviste hace unos años. Justamente hace nada estábamos hablando del confinamiento y a vos se te ocurrió, mientras tu esposo estaba lejos, vos tenías que trabajar, estaban los niños, no podías salir ni al sol, sacarlos de la casa sin pasar la puerta. Y entonces empezó un viaje imaginario alrededor del mundo. Hablándonos un poquito de eso, que además he visto en ferias y fiestas del libro, que se ha vuelto un testimonio y que hay gente que incluso ha hecho con los suyos el viaje que vos empezaste. Sí, bueno, yo aprendí a leer otra vez con Lorenzo y Vicente, leyendo con ellos descubrí otra literatura infantil que es inmensa y eso nos ha llevado a construir una biblioteca que es rica en temas, en formatos, en tipos de libros, en fin. Y cuando empezó la pandemia y quedamos encerrados, además en ese momento en el que a uno le daba hasta miedo bajar por el domicilio, Todo era temor. yo sentí que había que, como de alguna manera, sacarlos, porque pues perdieron el colegio, perdieron el parque, perdieron la buseta, perdieron los amiguitos. los amigos. Y estábamos leyendo y todavía estamos leyendo 20.000 leguas de viaje submarino. Llevamos tal vez 3 años leyendo este libro paralelo con otros, porque es una lectura muy lenta, es compleja. Ellos tienen hoy 9 y 7 años, pero lo empezamos a sus 5 y 7. Y entonces a partir de eso se nos ocurrió hacer un barco en la casa, que terminó llamándose el Nautilus. Y pues teníamos un barco, ¿qué hacemos? Viajemos. ¿A dónde? Saquemos los atlas. Bueno, vamos a la Antártida. Entonces era muy bonito porque nos vestíamos con la ropa de la Antártida, en el calor de Medellín, nosotros con gorro, chaqueta, bufanda, y todo el día, mientras yo estaba en reuniones y ellos en las clases virtuales, en los huecos, entonces nos montábamos al barco, que era un colchón con un palo de escoba y una sábana, y empezábamos a viajar. Y entonces buscábamos qué comer en la Antártida, y me pasaron 1000 historias. Alguna vez viajamos, no sé, al Atlántico, y entonces yo estaba en vestido de baño y me cogió el tiempo de una reunión y me decían, pero prende la cámara, y yo no, es que es que no puedo, no puedo. No me da el internet, no, pero prendela, que es que pues esta conversación es importante. Y yo como no, y la prendí y me dice todo el mundo, ¿qué estás haciendo en vestido de baño? Es como, ay, ¿cómo explico esta historia? De todo esto quedó evidencia, hubo un podcast, hay una grabación en YouTube, vamos a compartirles estas direcciones también. Yo quería, antes de terminar, decirte gracias, Estefa, por venir, por acompañarnos hoy. Gracias por amar los libros, por amar a tus hijos como los amas a través de la literatura, por enseñarle a tanta gente a querer las historias. Yo creo definitivamente que estamos hechos de historias y que sin ellas no somos nada realmente. Gracias por mantener la biblioteca abierta. Y cuando digo la biblioteca estoy diciendo el corazón. Muchas gracias vos. Gracias. Venga, caminemos que nos agarró el aguacero. Unidos. Gobernación de Antioquia.